Hola, ¿qué tal? Este es un directo para hablar sobre la crianza en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID. Es un directo con Celeste que vamos a esperar a que se conecte y la uniré. Hola, ya está aquí. La voy a unir. A ver, aquí, aquí. Si se conecta. Hola a todas las que os vais conectando. Hola Paola, Hola, ¿qué tal? muy bien. Genial, ya estamos aquí. Estaba explicando que es un directo para hablar un poco de la crianza en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID, ¿no? Y Sí. que es un directo contigo, entonces que un poco darte la bienvenida y invitarte a que, hola a todas, a que si quieres te presentes. Vale, fantástico. Bueno, perdonadme que yo soy nueva en esto, este es mi primer directo, así que soy un poquito nerviosa, pero luego cuando ya empiece a hablar seguro que se me pasa. Bueno, me presento, gracias a todas por estar aquí. Mi nombre es Celeste Bayana. Yo soy mamá, tengo un hijo va a cumplir 16 años, Pau, y una niña de 5 años. Trabajo hace muchos años como psicóloga y también estoy en el campo educativo. A mí siempre me gustó, me fascinó el cruce entre la salud y la educación. Y, y bueno, cuando nació mi primer hijo, siempre digo que estaba haciendo un doctorado aquí en la Universidad de Barcelona y se me quemaron todos los papeles, eh, y, y dejé el doctorado porque me sentía como muy dividida entre maternar y estudiar, y me dediqué a hacer el mayor doctorado que yo creo que existe en el planeta Tierra, que es ser mamá, además de mujer, compañera, profesional, pero bueno, a mí me gusta nombrarme como una profesional que hace muchos años está trabajando para el movimiento de renovación pedagógica. Yo estuve muchos años en la Yarza de Educación Libre, también estuve en la Escuela Libre, 6 años en Chantala, luego pasé al CAIEP, colaboro desde el 2010, y con diferentes plataformas que cuidan la vida y las infancias. Y bueno, pues formo adultos que trabajan también en escuelas Bresol, en escuelas públicas de primaria, hago formaciones para profesores de secundaria y me he movido en el ámbito público y privado, y el hecho de, bueno, del tránsito del proceso de educación de mi hijo. Primero estuvimos en una escuela libre, luego estuvimos en Martinet, en una escuela viva, ahora ya está en el instituto, pues me ha hecho crecer como mamá al mismo tiempo que ellos iban creciendo como niños. Yo crecía como mamá, y, y bueno, y ahora estoy aquí contigo hablando de Sí, criar en tiempos de pandemia, que es un exacto. temón para mí. Es un temazo, ¿no? Decía el otro día que un poco se ha seguido la vida como si aquí no hubiese pasado nada, ¿no? Como, venga, ya está, se acabó el confinamiento, a seguir todas, a seguir todos, niños al cole, no ha pasado nada, ¿no? Y han pasado y siguen pasando un mogollón de cosas, ¿no? Entonces, un poco el tema es por qué este directo y por qué ahora, ¿no? Sí, mira, yo, para empezar, sí es verdad que pasó el confinamiento, pero bueno, a mí me gusta compartir mi experiencia personal, no para hablar de mí, sino para, eh, como mamá, ¿no? Yo me he sentido muy atravesada, ¿no? Como profesional no podía dar respuestas a lo que estaba sucediendo, porque en lo personal yo como mamá estaba viviendo lo que yo llamo un tsunami emocional arrollador, con esto de la vuelta a casa, que en un momento fue un regalo, pero depende de las circunstancias también. eh, Puede haber, por momentos se podría, digamos,
transformar en un martirio. ¿Por qué? Porque, claro, todos en casa, los niños en coles, y además algunas de nosotras y algunos de nosotros teletrabajando, yo, mientras estaba sucediendo todo esto, dentro de mí, yo sentía cuánto silencio, cuánta invisibilidad, cuánto desgaste, cuánta injusticia, incluso llegué a pensar, ¿no? ¿Quién nombra lo que estamos viviendo en las familias? ¿Quién nos abraza? ¿Quién nos acoge? ¿Quién nos da recursos? Claro, yo veía por ahí, al principio del confinamiento, los memes, ¿no? De la gente que no tiene hijos, ¿no? Que de repente, pues, se podía tirar ahí unas vacaciones, y leer y hacer todo lo que no había hecho en su vida, ¿no? Y la gente que tenemos hijos, el hecho de poder no solo sostenerlos a ellos, sostenernos a nosotros, acompañarnos a nosotros, elaborar lo que nos excede, porque pasaron muchas cosas. Es verdad que esto es un tema que lo vivimos a nivel global, a nivel social, a nivel mundial, pero la elaboración de lo que sucede y el proceso en sí es completamente subjetivo, es decir, cada uno lo vive como puede. Y depende de las circunstancias, depende si yo estuve enfermo o no estuve enfermo, si se ha muerto alguien cercano, no se ha muerto alguien cercano, si de repente se me disparó el miedo, si de repente vivo en un piso como en Barcelona de 60 metros cuadrados, tengo un bebé lactante y una nena de 3 que no para de moverse por todas las paredes. Claro, yo pensaba, yo tengo un adolescente y tengo una niña de 5. No es lo mismo que quien tiene un niño de 1 año y un niño de 3. Es decir, cada situación ha sido particular. Entonces, ¿por qué este directo? Porque yo creo que hace falta nombrar todo aquello que vivimos y que todavía sigue dentro. Sí, yo he visto en consulta y en los grupos que todo esto que se quedó dentro, ahora que parece que relajamos un pelito, o parecía que relajábamos, porque luego parece que Total. no, pero ha empezado a salir, ¿no? Como ahora me siento desbordada, ahora siento que no puedo más, ahora me falla incluso el cuerpo, ¿no? Me falla el suelo pélvico, me falla la barriga, o me falla como suelto todo esto que tú decías que no hemos podido nombrar, ¿no? Que se ha quedado ahí retenido. Sí, porque mira, yo cuando empecé a recobrar un poco, digamos, la cordura de decir, bueno, pues ahora yo siento que he elaborado y que desde aquí puedo compartir lo que he vivido, eh, eh, ay, se me perdió lo que iba a decir, pero formando a un grupo de adultos, por ejemplo, eh, trabajo con ayuntamientos, ¿no? Y gente que trabaja en 03 en Bresoles, que tenían que volver al trabajo. Claro, ¿yo qué podía ofrecer? ¿No? Como yo me siento como responsable, ¿no? De aportar algunas herramientas en relación a la salud mental, ¿vale? Pues yo podía ofrecer espacios de elaboración, simplemente es abrir espacios para preguntarnos cómo estamos, qué necesitamos, espacios de elaboración, porque claro, ¿qué ha pasado? Ha pasado que se ha reducido, ¿no? Yo creo que políticamente todas las medidas que se han tomado en relación a cómo abordar esta pandemia tienen que ver con un solo aspecto de la salud, que es el aspecto físico, ¿no? Nosotros nos regimos por los criterios de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Pero si miramos lo que dice la OMS, cuando define la salud, dice, no es solamente la ausencia de la enfermedad, ¿no? Es un estado de bienestar, de completo bienestar físico, emocional, mental. Hay un montón de factores que no se tuvieron en cuenta. Entonces, quienes estamos más sensibilizados con las infancias, quienes estamos en contacto directo con las infancias, hemos vivido atónitos el hecho que de repente todo el mundo adentro, ¿vale? ¿Y qué? ¿Vale? De repente todo el mundo afuera, pero los niños no pueden ir ni a los parques, y las familias no podemos salir ni juntos. Si tenemos 2 hijos, no podemos salir de a 4. Es decir, toda una serie de medidas y de protocolos, a lo mejor necesarios. Yo ahora no voy a entrar en discusión
de si está bien o está mal, yo digo lo que hemos vivido, ¿vale? Que claro, todo esto incide. Yo suelo decir muchas veces, hay que poner luz a lo que opera y no se ve, ¿vale? Y en todo esto que opera y no se ve, tenemos a las criaturas con nosotros. Entonces, si yo me siento excedida por una situación, ¿cómo puedo cuidar de mis hijos si no me puedo cuidar yo, digamos, ¿no? Y yo creo que ahora es momento de poder dar espacio, dar lugar, dar salida, encontrar como esos espacios de fuga donde podamos expresar nuestro sentir, nuestras frustraciones, nuestra vulnerabilidad, porque claro, se han caído todas las estructuras que sostenían nuestra antigua realidad. Yo creo que estamos en un momento de puente, entre lo que era y lo que vendrá, ¿no? Yo siempre soy muy optimista, pero bueno, no sabemos de dónde agarrarnos. Frente a lo nuevo, no sabemos de dónde agarrarnos. Y para mí, por esto es hablar de lo que, de criar en tiempos de pandemia es tan necesario, ¿no? Por lo menos para nombrar, yo como familia, por ejemplo, lo veo muy, muy, muy importante, nombrar lo que nos está sucediendo a los adultos, nombrar no solo lo que le está sucediendo a los niños, ¿no? A los acompañantes. Vale, ¿qué hacemos para cuidar bien del niño? ¿Cómo podemos los adultos tener un poquito de calma frente a este huracán que vino a tumbarlo todo, ¿no? Que vino y que hay una parte que se ha quedado por esta incertidumbre que tú decías de no sabemos qué va a venir y no sabemos si mañana nos van a confinar al niño una semana y media, vamos a estar en casa trabajando otra vez con el Esa niño o es la otra, niña aquí. O sea que esa es otra, de esa es alguna otra cosa. manera yo creo que es muy importante lo que dices de nombrar, de solo poder decir, oye, pues me siento así, pues me siento, porque parece que no nos lo hemos ni permitido, ¿no? El poder decir cómo nos sentimos, que la salud se ha considerado el llevar mascarilla, que yo tampoco cuestiono, pero no coger el virus y mantenernos aislados, pero todo lo que tiene que ver con la salud mental o la salud emocional o social ha quedado como, bueno, relegado a esto ya lo apañaremos, ¿no? Pero esto no se apaña tan fácil. Y esto que tú dices, es verdad que sí que se ha terminado este confinamiento tan estricto, pero lo que no se ha terminado es la propagación del virus. Por lo tanto, yo, por ejemplo, con mi hijo mayor, vivió el primer confinamiento, ¿vale? Luego, en agosto, yo pasé la enfermedad. Yo y mi hija pasamos la enfermedad, segundo confinamiento. Empezaron las clases, el primer día fueron clases 2 horas para presentarse, el segundo día 14 días de confinamiento, ¿vale? Pasamos los 14 días de confinamiento, seguimos las clases, él tiene fútbol, por ejemplo, por las tardes, pues un compañerito dio positivo, otra vez 10 días de confinamiento. Claro, todo esto genera una frustración, no solo una frustración, sino que además una situación que en el día a día, en el cotidiano, de repente, ¿yo qué hago si tengo que ir a trabajar? Digamos, ahora estamos hablando de un adolescente, pero de momento con la pequeña no ha pasado, pero si yo llego eh, eh, a la escuela, le toma la temperatura, tiene 38 grados, me tengo que volver a casa, yo no puedo volver al trabajo. Y toda esta situación de vulnerabilidad genera mucha ansiedad, genera mucho malestar, porque supongamos que tiene 38 y me tengo que volver a casa. Se acabó mi proyecto, se acabó mi trabajo, se acabó todo lo que yo tenía programado. No es lo mismo, por eso yo digo que quienes tenemos hijos vivimos en nuestras carnes como con una mayor complejidad. Es decir, si la crianza ya de por sí, con esta estructura, es muy compleja, la Goodman, a mí me gusta mucho la Goodman, y ella siempre dice, 2 adultos son muy poco para criar un niño, ¿no? 2 adultos son muy poco. Yo veo una madre sola con 2 niñas y bueno, y conecto ahí con tal, ¿no? Entonces,
Eh, bueno, ahora me he perdido lo que quería No, que la decir, Goodman pero dice que 2 adultos son muy pocos, ¿no? Y en este confinamiento o en esta situación parece que estamos más solos que nunca, ¿no? En la estamos crianza. más solos que nunca. Eso es lo que he sentido. Estamos más solos que nunca. Y estamos silenciados, tenemos que aceptar los protocolos, tenemos que aceptar las mascarillas. Yo, por ejemplo, he tenido que firmar, como todos vosotros, para ir al cole, para ir a nuestra escolar, unas responsabilidades. O sea, yo le decía, por suerte tengo muy buena relación con la dirección del colegio de mi hijo, pero decir, me hacéis firmar a mí la responsabilidad de que mi hijo no va a venir enfermo, cuando el protocolo dice que no se pueden juntar más de 6 adultos y los niños son 30 en un aula, es decir, una cantidad de absurdos que no hemos tenido que comer con patatas, Sí, ¿no? con los niños y con, o sea, porque también hablamos desde un lugar de, bueno, si estoy enfermo me quedaré en casa porque seré responsable. Esto lo decimos personas que tenemos un cierto nivel socioeconómico que podemos hacer eso, pero una persona que Bien. está irregular, que le va de ir al trabajo o no, que no cobra si está de baja, pues va a ir, esté enfermo o no esté. Entonces, todo, no se ha tenido Ni en hablar, cuenta nada de lo social, ¿no? Que decía aquí ni hablar. una mujer comentaba, después de esta pandemia vendrá la pandemia psicológica, ¿no? De todas las secuelas que nos traerá esto. Y económica. Y yo estoy hablando ahora, estoy hablando en un contexto. Yo ayer hablaba con una colega que vive en Argentina, claro, donde el contexto es muy diferente y donde, claro, allí la pandemia tiene mucho más incidencia en gente que inclusive no tiene agua, no tiene recursos, ¿no? Es decir, eh, sí, nosotros incluso todo esto que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo desde unas condiciones que son mucho más favorables que las que cualquier Mm. otros países, ¿vale? Pero bueno, Sí, no, un poco, yo sí, no, 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 yo siento que te, que aquí o en Argentina o en cualquier lugar del mundo, las familias hemos estado sí, completamente restringidos, total, completamente olvidados, restringidos. ¿no? Que un poco es la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿no? Sobre las familias y sobre que es una gran preocupación de las madres, de los padres, de, yo creo que incluso aunque no seas padre y madre, de qué nos va a dejar esta pandemia a nivel social, a nivel relacional, qué pasa con la infancia en este sentido, ¿no? Este enrarecimiento social que hay, qué pasa con las niñas, con los niños, con las infancias, ¿no? En todo esto. Mira, no sé, es una pregunta compleja. Yo pienso que eh, es una oportunidad a nosotros a nivel personal, pero también a nivel social, de aprender a cuidarnos, ¿vale? De aprender, sobre todo, mirar cómo cuidamos al otro, ¿no? Porque esto va mucho de cuidar del otro, ¿no? Por ejemplo, quien no está, quien es joven, no está en una situación de riesgo, eh, podría salir, sin embargo, no era adecuado que saliera por el posible contagio con personas de riesgo. Es decir, cómo digamos, como sociedad podemos, digamos, evolucionar en el sentido de cómo nos cuidamos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, cuando se abrió el confinamiento, estas fotos de las playas llenas, ¿no? Que era como un Ya, absurdo, ¿me entiendes? sí. Esto es un absurdo. Ahora bien, y yo creo que es totalmente necesario y saludable encontrar esos espacios de fuga en donde el contacto, había una pregunta que en relación a esto, ¿no? El contacto, la mirada prudente, prudente y cuidadosa, pueda ser posible, ¿vale? No que vayamos como a una discoteca, 200 personas o a la playa sin arnos, pero de alguna manera ir abriendo espacios de contactos prudentes y cuidados. Pero creo que son completamente necesarios, porque nuestra naturaleza es social Sí, y porque tenemos que elaborar todo aquello que ahora yo creo que todavía falta para dejar salir, pero tenemos que elaborar todo aquello que hemos vivido en silencio y cada uno en lo suyo, en su miedo, en su dolor, en su angustia, en su frustración, en su vulnerabilidad.
Sí, en sus despidos, en la pérdida del trabajo, digamos, bueno, ¿cómo reconstruimos? Yo tengo una frase que a mí me sirve para todo, que es, yo creo que con poco hacemos mucho. es No verdad, sé, ¿no? Igual, no sé si te respondo porque... sí, sí que respondes, ¿no? Que igual el tema con lo social es ir preservando ciertos espacios de socialización, de cuidarnos unos a otros con prudencia, con precaución, ¿no? Sin hacer. Yo creo que lo que pasó después del confinamiento fue una reacción casi maníaca, ¿no? De después de haber aguantado tanto, 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 como ¡buah! Esto ya se ha acabado, ¿no? Que todos sabíamos que eso no había acabado, en el fondo. Pero fue como un, ¡fua! ¿No? Acción-reacción un poco, pero Sí. Y como necesito aire, ¿no? sí. Necesito aire, ¿no? Pero bueno, luego se ha ido regulando. Mm. Yo lo he visto que se ha ido regulando esto, porque por ejemplo ayer han vuelto a abrir los bares, aquí en Gracia, ¿no? En las plazas, en la Virreina, claro, las mesas que antes estaban juntas, ahora llegan a la mitad de la plaza, las sillas, no puede haber más de 4 personas en una mesa, es decir, esto se va. Yo creo que este es el proceso, ¿no? De aprender a salimos pero con prudencia, salimos pero nos cuidamos, guardamos las distancias, es decir, al principio había un montón de gente que salía con mascarilla, a mí, yo realmente, es tremendo la mascarilla para mí, Sí, sostener la mascarilla, ¿no? es Pero muy ahora no se puede entrar difícil. a es difícil, ¿no? Pero no se puede entrar a ningún lado si no es con mascarilla, es decir, y eso ha sido algo que se ha ido incorporando, ¿no? Con el tiempo. Por eso yo, este, cuando se empezó, hay una pregunta que nos hicieron en relación a las adolescencias, no sé si me adelanto, que Sí, porque faltaría de ahora, mira, justo que hablas de las mascarillas, hay muchas mamás sí, preocupadas vale. por el tema de los bebés que han nacido en pandemia o justo mamás que acababan de pasar el posparto, ¿no? Que es como un confinamiento voluntario de alguna manera y de golpe, ¡pum!, confinamiento y luego esta rareza social, ¿no? Y había como dos preguntas aquí de qué pasa con los bebés y las mascarillas, con esto de la sonrisa, ¿no? La sonrisa social. ¿Y qué pasa con estos bebés que durante casi el primer año de vida no han socializado con otros bebés, con otras bebés, ¿no? Eran un poco estas dos Son, cosas. sí, muy interesantes estas preguntas, son muy interesantes estas preguntas, pero bueno, yo en ese sentido creo que tengo buenas noticias, porque digamos que el primer año de vida, eh, no voy a hablar de la psicología humana, ¿no? Pero, y de la naturaleza humana, pero el primer año de vida, el bebé, no voy a hablar aquí, quiero decir, ¿no? En otros espacios puedo hablar, ahora estamos hablando de este tema, pero el primer año de vida, el bebé, lo único que necesita para constituirse, para constituir esa imagen del sí mismo, esa imago, es el cuerpo materno y a la madre, digamos, ¿no? Entonces, yo me imagino que una mamá con un bebé no va con mascarillas en su casa, ¿vale? Es un entorno seguro para el bebé. Por lo tanto, digamos, el bebé, en la mirada de la madre, en la sonrisa de la madre, digamos, se reconoce. No necesita, está el bebé y la mamá, el bebé de un año está Ujú. fusionado, extrauterinamente, terminando de completar su proceso de maduración neuronal, que ya sabemos que tardamos, somos los mamíferos más dependientes, nosotros tardamos 21 meses, 9 meses más extrauterinos para terminar de completar el 80% del desarrollo neuronal. Por lo tanto, el bebé solo necesita cuerpo y la madre, ¿vale? Y con respecto a la segunda pregunta, eh, es cierto que ahora es muy habitual transitar espacios de crianza, ¿vale? Pero estos espacios de crianza los transitamos desde la necesidad de la adulta, que no tenemos manada, que no tenemos, que hemos perdido la tribu, que no tenemos red, estamos muy solas, desgarrantemente solas en la crianza, o sea, si hay algo que define para mí lo que es un puerperio, un posparto,
la crianza del primer año, sobre todo los primeros años, es la soledad. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, pero desde el punto de vista del bebé, no tiene ninguna necesidad de socializar el bebé. Por lo tanto, es legítimo que la madre busque espacios, que un poco creo que las políticas tendrían que ir, las políticas sobre todo aquí en España, voy a nombrar en España, estamos aquí, ¿no? Yo trabajo en Bresol, y aquí, una de las cosas que más me horrorizó cuando llegué de Argentina, es esta propuesta del Estado, esta casi aliento del Estado, de la sociedad también, porque en el imaginario colectivo circula que a las 16 semanas el bebé al abre sol. Perdona, y de lunes a viernes, y de 9 a 5 de la tarde. Institucionalizar a los bebés, ¿no? Desde las 16. Precozmente. Sí. Esto desde el punto de vista de la salud, en todos los sentidos, es completamente inadecuado. Entonces, claro que la mamá, dentro de la estructura de cómo está pensada la crianza, sobre todo en nuestros países donde el foco está puesto en lo productivo y no en lo humano, la madre en el trabajo, el padre en el trabajo, el abuelo en el geriátrico y el niño, decía Ernesto Sábato, y el niño en la guardería. ¿Me entiendes? La casa está vacía. Entonces, desde el punto de vista de la madre, es necesaria esta acogida de la diada. Yo decía, lo más saludable sería que el primer año, en vez de separar al bebé, pues se acoja la diada, diga, se crean espacios para cuidar de la mamá para que cuide de su bebé, ¿vale? Porque necesitamos cuidados. Yo quiero decir que el primer año de vida, bueno, yo supongo que esto se ha dicho por todos lados, pero me gusta recordar que es un año de mucha vulnerabilidad, sobre todo para la mamá, sobre todo para la salud psíquica de la mamá, sobre todo si es primeriza. Entonces, es lo que mamá vive como algo que es, me estoy volviendo loca, es normal, pero no lo sabe. Entonces, el hecho de poder sentirse entre otras madres, sentirse, es un regalo, pero claro, desde el punto de vista de la criatura no tiene ninguna necesidad de socializar con ningún otro bebé. ¿Vale? Qué importante es decir esto, porque pasa que como no sé si la mayoría, pero mucha gente lleva a los bebés, a las llars d'infants, a las escuelitas de muy pequeños. Cuando tú decides no hacerlo, los comentarios que recibes de tu alrededor es, pero ¿cómo va a socializar este bebé si no está ahí? Necesita otros niños, ¿no? Y qué importante decir así firmemente de que durante el primer año de vida e incluso los 2 primeros, ¿no? Por lo menos, sí. No necesitan socializar. Porque a nivel de aparato psíquico, a nivel de salud emocional, la madre y el bebé comparten el mismo territorio por lo menos por 2 años, por lo menos. Yo creo que hay veces, entre los 2 y los 3 y medio, depende también el destete, depende, ¿no?, la aparición del simbólico, pero el bebé puede estar en la guardería y la mamá puede estar trabajando, pero la mamá o está muy desconectada, porque si no se produce mucho dolor, esto que naturalmente, que somos mamíferos. Bueno, es que nos obligan a desconectarnos y a disociar, ¿no? Porque nos obligan a desconectarnos. Nos volveríamos todos para allá, es que claro. Exactamente. Entonces yo quiero revertir esta falsa idea, por eso trabajo en Bresol, ¿no? Yo vengo de la escuela libre y ahora trabajo en el Bresol puro y duro, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero revertir esta mentira. Yo le digo a las adultas a las que formo, es mentira, digámosle a las mamás que es mentira que el bebé está mejor aquí, en el Bresol. Es mentira, en el mejor lugar, en donde puede estar un bebé, incluso en la guerra, en espacios de mucha violencia. ¿Cuál es el mejor lugar? El cuerpo de la madre. Es el paraíso, es el latido que lo constituyó desde la semana 3, 4. Es el calor, la temperatura, es
es el olfato, es el olor. Eso es libidinizar al bebé, sexualizar, amar. Esto es lo único que se necesita, que el bebé necesita. Ahora, que las madres necesitemos otra cosa, eso es legítimo, ¿vale? Pero Sí. hay que separar. Bueno, y hay que tener claro que a veces hay cosas que haces desde tu necesidad y está bien, pero no ponerlas en el bebé cuando no son del bebé, ¿no? O sea, que cada una se haga cargo de lo que necesita y lo que no, y no pongamos en los bebés cosas que no son de ellos, ¿no? Que son del sistema y nuestras a veces, ¿no? Y después, que tú, si te das cuenta, yo es algo que a veces es muy duro y muy doloroso, pero yo lo digo, oye, si nos pasamos todos estos años, desde los 16 semanas, institucionalizados, estamos en el Bresol, después pasamos a la escuela pública, que estos pasajes además son bastante traumáticos, pasamos a la escuela pública con unas ratios de 25 niños por Es que es educador, tremendo. ¿vale? Es decir, ¿qué cuidados hay aquí? O sea, pasamos hasta los 12 ahí, pasamos la adolescencia, institucionalizados, llegamos a la universidad, terminamos la universidad, ¿cuántos años pasaron? ¿Cuáles son los beneficios? ¿A dónde está la vida? Entonces, claro, nos acostumbramos a la institución que más peso tiene, que más valor tiene en la vida de un sujeto, es la escuela, no la casa. Yo es esto lo que veo que se está perdiendo, ¿no? Incluso dentro de casa, a veces estamos solos. Sí. ¿Mm? Entonces, bueno, pues todo esto, que las mamás se queden tranquilas en ese sentido, las mamás de los bebés tan pequeños, porque lo único que necesita el bebé es estar con su mamá. Que la mamá tiene que estar bien, totalmente. Si la mamá está bien, todo bien. Si la mamá no está bien, todo mal. Por lo tanto, esos espacios de cuidados para las madres son sumamente necesarios. Qué importante esto y qué tranquilizador también, ¿no? Porque estas cosas ya traen muchas preocupaciones, pues al menos decir, oye, en esto podemos estar tranquilas, ¿no? Y luego de hablar de los bebés, el otro colectivo que ha quedado muy olvidado, que tú mencionabas antes, es los adolescentes y las adolescentes, ¿no? Que pasa, se habla muy poco en general de adolescencia, ¿no? Por redes sociales cada vez más se habla de 0,3, de 0,6, pero parece que luego hay un límite que ya no hablamos, ¿no? De qué pasa. Y las que sois mamás o papás de adolescentes, pues qué pasa con ellos en estos Bueno, tiempos. es difícil. La adolescencia de por sí, yo aquí quiero aportar un poquito de luz para que los padres, yo me siento a veces, yo soy madre de un adolescente, ¿no? Eh, la adolescencia es un momento tan difícil para el que lo está transitando, es un momento en donde se producen tantos cambios y es un momento en donde el niño empieza eh, con, digamos, a identificarse con lo que es con la oposición. Es digamos, que se constituye por oposición a lo familiar, ¿vale? Entonces, yo pensaba esto, ¿no? Este adolescente está justamente donde no quiere estar, con sus padres, en casa confinado, donde, digamos, se ha perdido o se está perdiendo ese periodo de ensayo, ¿no? De ensayo y de exploración, que es la adolescencia, ¿no? Donde yo aprendo lo que está bien y lo que está mal. Claro, ellos van, se reúnen en un botellón, ya lo criminalizan, pero si la adolescencia es un lugar de aprendizaje, de error y de, ¿no? De error y de aciertos y de errores, ¿vale? Entonces, claro, a mí realmente hay un tema que es muy complejo, que es el tema también de cómo este confinamiento nos ha aumentado el consumo a través de las pantallas, ¿vale? Entonces, por un lado, a mí me removía, porque él, por ejemplo, en mi caso, mi hijo volvió a coger la PlayStation, cosa que ya lo había dejado, porque como se constituyen por oposición afuera de casa con sus pares, ¿vale? Pues claro, volvió a casa, el primer mes todo bien, pero el segundo mes agarró la Play. Y entonces, no sé si es la Play o un juego, en donde él se conecta con los otros. Entonces yo tuve que
aflojar mi malestar en relación a que él estuviera vinculándose con la tecnología, porque considero que ya de por sí el hecho de estar encerrado con mamá y papá, estar encerrado, estar asustado, estar en contacto con adultos que tampoco no sabíamos que estaba sucediendo, no poder ir a explorar en ese territorio que es el encuentro con el otro, lo que tiene que explorar, más todo lo que está viviendo él a nivel físico, hormonal, cambio, ¿no? Además, bueno, no nos olvidemos que la adolescencia es como el segundo nacimiento, ¿no? Vuelve esa fuerza pulsional, ¿no? Que se da en el nacimiento para que el bebé salga del canal, ¿no? Y toda esa energía, en principio, se debería canalizar, ¿no?, en la sexualidad y en la vocación. Pero claro, entonces yo lo que comprendí es que no le agreguemos más complejidad a lo que ya es complejo. Aflojémonos las exigencias, no creemos malestar en el ambiente que estamos viviendo, si ya de por sí la situación es bastante compleja y de mucho malestar. A mí me viene un poco animar a las madres a que miremos con gafas más amplias a los adolescentes que necesitan mucha compañía, mucha comprensión, a la vez que necesitan separarse. ¿No? Claro, yo pensaba, ¿no? Ahora que hablas de adolescencia, pensaba, claro, mi peor pesadilla de adolescente hubiese sido estar 3 meses encerrada con mis padres, ¿no? O sea, me da algo, ¿no? Yo miraba a mis primos que viven debajo de mis padres, entonces hicimos el confinamiento medio juntos, ellos tienen 22, 20 y 17 años y pensaba, wow, o sea, para las familias es duro, pero para los adolescentes o los jóvenes ha sido tremendo, ¿no? Y ahora que se puede volver a salir, pero también están medio raros porque además es lo que hablamos que se les criminaliza mucho, ¿no? Es que se juntan, es que hacen fiestas, es que... Y es verdad que hemos de ser prudentes, pero hay algo aquí que falta entender, que es la adolescencia y desde qué lugar hacen esas fiestas, ¿no? Que no... Es de la transgresión, que es lo que toca, en Claro. realidad. Lo que pasa es que estamos con un tema delicado y serio, pero, por ejemplo, yo mira, el otro día mismo, mi hijo me decía, no, me invitaron a un cumpleaños, ¿no fuiste? No fui porque, menos mal que no fui, porque me dijeron que eran 20 en un lugar encerrado. Pues muchos de ellos ya están tomando conciencia de que así no. A lo mejor muchos no, ¿vale? Pero hay otros que sí, hay otros que están aprendiendo la prudencia, están aprendiendo, claro que cuesta, pero es que no son adultos, no son adultos. Y que parte de la adolescencia es esto, ¿no? Del riesgo, de jugar con el riesgo y de también de no ser muy conscientes de las cosas a largo término, ¿no? El aquí ahora total en la adolescencia. Entonces, ¿qué me estás hablando de que yo me puedo contagiar y luego como que no? Con esto quiero decir que, claro, lo que decíamos, hemos de ser prudentes, ellos van a hacer su camino, pero sin mirarlos así. Hay que entender cada etapa, hay que entender lo que es un bebé, hay que entender lo que es un niño, una niña y hay que entender lo que es un adolescente, ¿no? Y lo que nos toca a cada uno de vivir en estos momentos, ¿no? Totalmente. Entonces, di. Sí, no, aflojémonos nosotros, ¿vale? No, ya sea con los adolescentes, con los niños. A veces, no sé, yo tengo muchas consultas por las rabietas, por esto de la familia, y a veces es mejor no lavarse los dientes, que el niño se vaya a dormir tranquilo y no que se vaya a dormir enfadado por lavarnos los dientes. Hay que saber torearla, digamos, ¿no? Hay que saber no crear conflicto cuando ya la situación de por sí es muy compleja. Poder ser más amables con lo que estamos viviendo, con nosotros mismos, poder reconocer, eso es otra cosa que yo creo que es muy saludable de la crianza en tiempos de pandemia, primero me siento yo, primero me siento frustrada, me siento vulnerable, me siento agobiada, me siento estresada, y desde aquí
desde nombrar, porque ahora con esta modalidad del respeto por las infancias, de que tramiten sus emociones y de que vivan sus conflictos, todo bien, pero ¿y nosotros? ¿Nosotros qué? Nosotros somos el ejemplo. Esto lo dice mucho una chica que, Chris Moe, que está bueno, antes se ha conectado un momento, que ella dice, crianza respetuosa ¿con quién? Porque Eso. si no Sí, somos, si sí. estoy haciendo esto en pro de la crianza respetuosa, pero yo estoy fatal, o sea, si estoy dando la teta hasta los 3 años porque estoy haciendo el destetena y yo estoy fatal, que me quiero morir, que Mala leche. mala Eso leche, es mala claro, leche. Eso no, eso, yo no puedo cuidar al otro descuidándome a mí. Esto, por eso a mí me gusta mucho la línea de la educación viva, la educación libre, que es, oye, de dentro hacia afuera. Es decir, si yo no quiero que un niño grite, no le voy a decir, no grites gritando, porque lo que va a hacer es gritar, que es lo que estoy haciendo yo. Entonces, yo creo que esto, reconocer lo que nos sucede, expresarlo, nombrarlo, muchas veces, este, los, las madres dicen, ay, pero no quiero que me vean llorar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si llorar es un alivio cuando uno está angustiado. ¿Mm? ¿Por qué no? Parece que estamos, todo lo que no sea verano y primavera, tenemos que sacarlo de los ciclos. Todo lo que es invierno y otoño no está bien mirado. Todo lo que es agresividad, todo lo que es... Oye, perdóname, sin la agresividad no hay vida, ¿me entiendes? Es el motor de la vida. Y es como, naturalicemos un poco más lo que nos pasa y desde aquí, seamos sensatos y honestos, vamos a estar mejor con los pequeños. claro, y pensaba de todo esto que dices, que cuando nosotras nos permitimos estar mal, estar tristes, estar enfadadas, también les damos permiso a ellos para estarlo, ¿no? Que es esto de la Totalmente. madre perfecta que se muestra siempre, perfecta seguro no es, pero que se quiere mostrar siempre perfecta, qué presión para el niño o la niña, que es como, hostis, que mi madre está siempre así, ¿cómo voy a llorar o cómo me voy a poder enfadar, ¿no? O sea que a veces también nos olvidamos de que ayudamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, pues igual llorando un día Y delante de además, ellos. y además, cuando yo estoy muy conectada con lo que yo siento, esto lo dice un autor que a mí me gusta mucho, se llama Jesper Juhl, eh, los niños cooperan, los niños cooperan, los niños mm, nos sienten y nos abrazan. ¿Mm? Y después hay esto, es decir, yo me gusta mucho decir, también soy mala madre, ¿no? Mi hijo mayor, ya cuando empezó a crecer, él me decía, eh, qué mala que eres. Claro, cuando ya empezaba, yo decía, esto no, esto sí, esto no, esto no, esto sí. ¡Qué mala que eres! Y entonces yo decía, sí, también soy mala madre. También soy buena, también soy divertida, también soy aburrida. Depende si tengo la regla, soy cíclica, depende si no, si también soy mala madre y me lo permito, es decir, y pago el precio. Quiero decir, el problema que tenemos yo creo, en estos momentos, las familias, no solamente con la pandemia, en general, lo veo mucho cuando voy a supervisar espacios, es que no toleramos la frustración del No. niño. Bueno, queremos ser padres guays, perdona. Padres somos padres, ¿no? Guays, Pero adultos. es que yo creo que esto tiene que ver con, bueno, ya me metería, voy rápido, con la hipermodernidad, ¿no? Que queremos ser hipermodernos en el sentido de yo soy madre, pero es que además quiero ser experta en educación emocional, experta en movimiento libre, experta en nutrición, y no, somos madres y padres y ya está. Si luego hay un problema, ya consultaremos con alguien que es experto en esto, ¿no? Pero que hay esto que tú dices de, hostia, es que no permitimos nada, es que estamos como dependiendo de estas cosas, de leer un montón, que está genial, pero que un poco, hostia, voy a ser madre, ¿no? Y voy a dejarme de ser aquí alguien zen que puede, no sé. Yo pienso que, mira, yo trabajé mucho en la escuela libre y venía mucha gente a buscar trabajo, que estaba muy formada, pero luego, cuando venía a pasar un día con nosotros, sentarse con los niños, estaba muy mal. Por lo tanto, un niño no necesita a alguien que sepa, un niño necesita a alguien que esté medianamente en calma, ¿no? Porque además ellos son
están muy conectados a la vida, saben todos, son mucho más inteligentes que nosotros en algunos planos, ¿no? Entonces, son los primeros que saben que estamos embarazadas. Ellos tienen ciertos poderes que como nosotros no validamos, vamos perdiendo, ¿no? Pero no necesitamos profesionales. Necesitamos ser suficientes, como dice Winnicott, que para mí es suficientemente buena. Todas las madres somos, bueno, todas las madres queremos a nuestros hijos, todas las madres somos suficientemente buenas. A mí me encantó algo que dijiste tú para acabar esta parte, ¿no? Que es como somos las mejores madres incluso cuando nos equivocamos, ¿no? Como un poco recordar esto, incluso cuando estoy haciendo eso que juré que no haría nunca, estoy siendo la mejor madre para mi hijo, ¿no? Porque estamos atravesadas por una historia que nos hace, por eso yo digo, hay que revisarse, porque estamos, bueno, ligadas aquí atrás a nuestras propias vivencias, ¿entiendes? Y muchas cosas hacemos cosas que no queremos hacer, pero no podemos evitar hacerlas. Sobre todo esas que dijimos, esta la hizo mi madre conmigo, yo no lo quiero hacer, y de repente, ¡tac! Se te pone ¿no? delante, sí. Delante, dices, ¿pero qué haces? Si no, la verdad es que no querías hacerlo. Es que es inevitable. Un día no podemos ir a hacer otro directo sobre esto, sobre nuestros padres y la crianza de nuestros hijos, porque creo que esto es un temazo. Pero nos quedamos sin tiempo, quedan 15 minutos, porque esto se corta ahora. Vale. Entonces, con todo esto, un poco con la sociedad en la que vivimos, que hemos hablado un poco, que ya en general es compleja. Además se le suma la pandemia, el confinamiento, las exigencias, el trabajo. A las madres y padres, ¿qué nos queda, ¿no? Delante de todo esto, ¿qué hacemos? Bueno, yo un poco más o menos estuve como en transversal, más o menos lo estuve diciendo, pero lo vuelvo a nombrar. Porque claro, no es soplar y hacer botellas, ¿vale? Esto es un proceso. Yo es lo que creo, primera frase que me pondría en la nevera donde fuera, con poco que yo haga, muchos resultados puedo obtener, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto? Empezando por mí. Si yo me levanto, me tomo 3 minutos antes de entrar a la rutina, para estar en silencio conmigo, o me voy al baño y me miro al espejo, me puedo hacer una mirada amable. Yo tengo la sensación de que estamos muy abandonadas de nosotras mismas, de nosotros mismos. Estamos tan metidos en la vorágine que del hacer que no podemos sentirnos. Yo creo que ese es otro punto. Empezar a sentirnos y a validar lo que nos sucede y a nombrarlo. Buscar ayuda. Yo también pienso, hoy hablaba en la plaza con las madres del cole. Nosotros en Argentina es impensable que alguien no vaya al psicoanalista, que alguien no se psicoanalice. Pero aquí en esta sociedad nadie busca ayuda. Entonces, yo lo que he visto en mi clínica es que se han producido situaciones con niños que si se toman cuando se tienen que tomar, pues no hubiéramos acarreado tantos años de malestares. Es decir, tardamos años, llevamos al extremo nuestras posibilidades hasta que buscamos ayuda. Para ir a un psicólogo, para ir a cuidarnos, no tenemos que estar en el extremo, tenemos que ofrecernos esa oportunidad. Decir, bueno, yo necesito esto, así como invertimos en varias áreas, consumimos en todos los niveles, invirtamos en nuestra salud mental, en nuestra salud física, en nuestra salud emocional. Abramos espacios, compartamos con prudencia, con amigas, con otras mamás, lo que nos sucede. Volvamos a la cordura, aceptemos, por ejemplo, que hoy estoy mal, hoy es un día para olvidar. Hay días de crianza que son días, no quiero decir más palabras, pero hay días que son mejor ni acordarme, pues mañana será otro día. Es decir, porque hay otra cosa, la hacemos mal, pero después nos fustigamos porque lo hicimos mal. Doblemente el niño se queda sin madre. Sí, es verdad eso, que primero lo haces mal y luego viene la culpa porque lo has hecho mal, ¿no? Y el niño no es rencoroso, el niño está en el presente, pasa y sigue, esto no, pero esto sí, ¿no? Y el madre necesita una madre disponible emocionalmente, no en sus mambos, en sus rollos,
No es- Y entonces, si yo me reconozco que estoy allí, en esos mambos, en esos rollos, me voy a proponer, por ejemplo, algo que yo propongo mucho a las familias, tomarme 5 o 10 minutos para buscar un lugar en la casa, observar simplemente, no hacer nada, simplemente observar a mi hijo, no dirigir, no, simplemente estoy allí y me conecta, los niños nos conectan a la vida, nos conectan a la presencia, dejar de proponer, dejar de querer hacer. La vida, si pensáis en el embarazo, una mujer no tiene que hacer nada para que la vida se despliegue, simplemente tiene que tener las condiciones externas adecuadas. Creemos esas condiciones externas adecuadas como un ambiente saludable, silencioso, no consumista, con menos ruidos. ¿Mm? Poco es mucho. ¿Mm? Validarnos, abracémonos y seamos amables también cuando nos equivocamos. Que digo una cosa, otra vez entendiendo digo, una cosa es decirlo y otra cosa es Sí, hacerlo. Yo siempre digo, yo en mi trabajo soy muy buena, en mi casa no tan buena, ¿no? Porque tiene que ver con el proceso que yo he hecho en relación a lo que a mí me ha atravesado. No tiene que ver con lo que yo quiera. pero forma parte también de esto de mirarnos con amabilidad, de decir, oye, pues yo quiero hacer esto, pero a veces no lo voy a conseguir, ¿no? A veces quiero mirarme con mirada amable, no fustigarme con la culpa, pero a veces no puedo. Y también me abrazo ahí, ¿no? De alguna manera. Ahí está, exactamente. Así es, así es. Muy bien. Vale, pues Celeste, querías contarnos algo, ¿no? También sobre todo esto de los recursos para... Sí, yo quería contaros algo. En realidad, todo este proceso que está en marcha nos ha mostrado que eh, hay parte de lo que antes era presencial que ahora se hace en el online. Entonces, yo estoy en un proceso porque yo ya tengo una edad, no soy como tú, digamos, que tienes estos recursos tan fáciles de las tecnologías. Para mí ha sido todo un movidón, pero mi idea es empezar a ofrecer espacios online también, que ya lo he hecho en mis formaciones, pero básicamente quiero presentar un ciclo de talleres para madres, padres y educadores sobre crianza en pandemia, criar en tiempos de pandemia. Todavía falta, que van a tener lugar en enero y en febrero. ¿Mm? Eh, Vamos a hablar un poco de el mejor y el peor amigo de la crianza, o de cómo nos manejamos con los límites y la culpa en tiempos de pandemia. Este es el primer taller, que va a ser el viernes 15 de enero del 2021, de 6 a 8 de la noche. El segundo taller se llama Asentir o Resistirse, o de cómo surfear el tsunami emocional que nos excede con esta pandemia. Y el tercero se llama Me cuido, te cuido, recursos de autocuidados y transformación. Son de espacios de 2 horas virtuales, se puede hacer uno, se pueden hacer los tres. Yo los invito a que se pasen por mi web, o en mi bio hay el enlace a una charla gratuita que hice sobre crianza en tiempos de pandemia. Y también, si queréis conocer este proceso que yo estoy llevando a cabo de pasar mi trabajo al online, ahí está mi newsletter y vais a ir recibiendo información, no mucha, porque a mí me parece que, a mí me gusta decir las cosas cuando hay que decirlas y no todo el tiempo, ¿no? Me parece que las madres ya estamos sobreinformadas, sobreocupadas, sobre, pero bueno, para el que quiera, allí está todo el material, y supongo que tú, que sabes mucho de estas Sí, sí, cosas. yo ahora iba a decir, aquí tenéis el perfil de Celeste, ¿vale? Podéis acceder, la seguís, pero yo luego os dejaré el link en Stories para que os podáis suscribir a su newsletter y así estar al día de esto, ¿no? Porque pensaba que importante regalarnos también esos espacios para poder, como decíamos al inicio, nombrar y compartir lo que está pasando, ¿no? Con una profesional, en este caso tú, ¿no? Que además está el privilegio escucharte, y además con otros y otras mamás y papás que están en lo mismo, ¿no? Y que de alguna manera es como
compartir desde la teoría, pero también desde la vivencia y entre todos y todas, ¿no? Sí, yo pienso que, mira, lo estuve pensando bien, claro, en diciembre no quería hacerlo porque hay mucha cosa, pero yo pienso que también es una buena oportunidad y no tiene que ver con la propuesta que yo hago yo, simplemente de pensar el mejor regalo, esto me gusta mucho de la Goodman, ¿no? El mejor regalo para un niño es que sus padres se miren. Qué bonito. ¿No? Es que sus padres se miren, no que sean distintos de los que son, ni siquiera que lleguen a ningún lugar, porque esto es como el conejo que va detrás de la zanahoria, ¿me entiendes? Y yo hoy soy la mejor madre para mis hijos. Poder sentir esto con todo mis sombras, con mis luces y mis sombras, yo creo que esto es el regalo para el niño, y para mí también, estar en calma con la que soy, con los que somos. Qué bonito esto y además justo una mamá acaba de decir, me he dado cuenta que la Navidad me agota porque no me cuido nada y me ocupo de los regalos de los demás, ¿no? Y justo lo que tú has dicho ha venido como, hostia, el mejor regalo que puedes hacer es estar, ¿no? Que es un poco también lo que dice Nils Bergman de lo que un bebé no necesita nada de sus padres excepto a sus padres, ¿no? Un Totalmente. poco. Mira, ahora que vienen las Navidades, yo realmente, a mí me parece maravilloso un aspecto de la pandemia que veo como súper interesante, es el hecho del dejar de consumir cursos, del dejar de consumir, del dejar, es como el vacío, la ansiedad. Oye, el vacío, si podemos entender que el vacío no se completa, el vacío es lo que completa, no se llena, ¿no? Estamos todo el tiempo como si fueran los regalos compensatorios de aquello que no hacemos bien. No, mira, lo que un niño necesita es a lo mejor media hora a su mamá jugando con él o estando presente, a lo mejor si no le gusta jugar, ¿no? Es decir, más presencia y menos Pero objetos. qué importante también que puedes decir, ¿no? Presencia media hora, porque a veces, un día yo te decía y te reías, ¿no? De la presencia continuada, ¿no? Me decías, ¿qué es esto? Pero es que ¿Eso estamos qué muy es? exigidas, como es que tienes que estar presente todo el rato, es imposible, o sea, es imposible. Y más como No, criamos, que criamos solas, que no hay comunidad, ¿no? Que igual en otro momento pues hubiese sido varias madres hablando, los bebés ahí, ¿no? Tú sola, en un piso es imposible estar 24 horas mirando un bebé así, porque te vuelves loca. no, Entonces, qué no, importante no. poder decir, oye, con media hora, con 40 minutos, habrá días que con 10 minutos que estés dándole presencia a tu bebé, que estés ahí, ya está, ¿no? O sea, como Ya bajar está, toda la mira, exigencia. si podríamos cuidar, esto sería ideal, un espacio personal, un espacio de pareja, si tuviera la pareja, y un espacio familiar, esto ya sería lo ideal. Pero bueno, a veces no están dadas las condiciones. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias, Paola. Sí, Al final se pasó casi la hora te iba a decir, se va a cortar, si no, sí, yo pienso que vamos a hacer más directos. Ya te he liado, cuando tú pero quieras. pensaba otros sobre nuestros padres y la crianza y uno Perfecto. sobre rabietas y límites, yo creo, Vale, Celeste. Por vale. ahí, Como cuando quieran. y ya informaremos Como- por aquí. Seguid a Celeste, por favor, que ya veis que es una pasada escucharla. Seguidla, que tenéis aquí su Instagram. Y ahora os dejo el link de la newsletter para que estéis al tanto de los cursos. Y cerramos ya porque si no se nos va a cortar. Muchísimas gracias. A ti, Celeste, una pasada oírte. Un beso y un abrazo a todas las que habéis Gracias. estado aquí. Un besito. Abrazos, saludos a todas. Adiós. Gracias, Paola. Muchas A gracias. ti. Adiós.